Dios les bendiga, hermanos. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestra escuela dominical. Seguimos con el tema del origen de las primeras cosas y nuestra lección para el día de hoy es la clase número 23. Amén. Quiero invitarles ahí donde están, si me acompañan a agradecerle al Señor por esta oportunidad. Amén. Padre, te doy muchas gracias, Señor. Es un privilegio bien grande poder compartir la palabra, Señor, con nuestros hermanos, Señor. Muchas gracias te damos por los medios, Señor, y por darnos la palabra más que nada, Señor, y tu Espíritu Santo que nos ayuda también a entender, mi Dios Padre. Es un regocijo tan grande, Señor, cómo podemos seguir aprendiendo, mi Dios Padre, y aplicando en nuestra vida, Señor. Te agradecemos mucho, Señor, que sea de grande bendición para cada uno, mi Dios Padre Celestial. Y gracias te doy por mis hermanos, Señor, también que se interesan, Padre, que te agradecen, Señor, y también tienen hambre, Señor, de ti, mi Dios Padre. Nos regocijemos en este momento, Señor, y disfrutemos grandemente, mi Dios Padre. En el nombre precioso de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, pues una vez más, bienvenidos todos. Les agradezco mucho toman el tiempo también para estar escuchando, amén, estas lecciones tan hermosas. Le agradezco mucho a todos los hermanos que participan, amén, para que se logre todo esto, ya sea de una forma o de otra, para poderlo llevar a cabo. Y más que nada a mis hermanos maestros, mi hermano Denis, que siempre está dispuesto también a estar dando las clases también cada semana, mi hermana Josefina, mi hermana Almita también, tremendas hermanas también. El Señor, es un privilegio también poder trabajar junto a ellas también. Mi esposa, que también siempre está subiendo también sus estudios los días martes, amén. Muchas gracias por cada uno de ustedes que hace un esfuerzo también, amén, para participar, amén, y seguir adelante en la palabra del Señor, amén. Bueno, el título para esta clase es el primer sacrificio humano tipo de Cristo, amén. Y tenemos el pensamiento central, es un cordero libró a Isaac en Moriah, pero para Cristo no hubo sustituto en el Calvario. Y tenemos nuestro texto que sobresale de esta clase, que es el texto áureo. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Vio Juan a Jesús y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y como siempre, pues tenemos tres objetivos que queremos lograr en cada clase. Y los tres objetivos para esta clase son los siguientes. El número uno es conocer más sobre el amor y la obediencia a Dios de Abraham. Conocer más sobre el amor y la obediencia de Dios, a Dios de Abraham. Y luego el segundo es identificarse con el carácter y sumisión de Isaac, quien fue obediente hasta el final. Y el último es agradar a Dios por darnos a su Hijo como nuestro sustituto. Amén. Y la base bíblica para esta clase se encuentra en Génesis capítulo 22, los versículos 1 al 19, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, y primera de Pedro, capítulo 1, de los versículos 18 al 21. Pero solamente voy a leer una parte de los versículos, pero estaremos leyendo el resto de ellos según vayamos desarrollando la clase. Amén. Entonces voy a empezar ahí en Génesis capítulo 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Versículo 9 ahora. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. 11. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo,
tu único. Versículo 13, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Versículo 14, llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Versículo 15, llamó el ángel de Jehová a Abraham segunda vez desde el cielo, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo. Versículo 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Amén. Este capítulo es considerado una de las cumbres de las Sagradas Escrituras porque incluye el relato del ofrecimiento de Abraham de su propio hijo. Dios le ordenó a Abraham que ofreciese a su hijo Isaac sobre el altar, y en el último momento, cuando Dios vio que el patriarca estaba dispuesto a obedecerle y ejecutar el sacrificio, pues impidió que lo hiciese. Después de ello, ya no había nada más que Dios pudiese pedirle a Abraham, dijéramos, ¿verdad? Pues esta es pues la suprema prueba, amén, a la que él sometió a este hombre. Si tuviésemos que escoger los capítulos más importantes de la Biblia, tendremos que incluir a este en la lista. Una de las razones es que es la primera vez que se sugiere, amén, un sacrificio humano, amén. El plan y propósito de Dios es explicarnos con claridad, amén, a través de este incidente, que un sacrificio humano es erróneo, amén. Pero también este episodio nos revela que Dios requiere la entrega de una vida para que Él pueda salvar a los pecadores. Es que no hay nadie entre los seres humanos digno de ocupar ese lugar. El Hijo de Dios fue el único, amén. Es interesante observar que el apóstol Pablo dijo, Dios no escatimó ni a su propio Hijo. Entonces, este capítulo que hoy nos ocupa, presenta grandes verdades que representan y describen a la cruz de Cristo. Amén. Así que no solo en el nacimiento de Isaac, sino también en el sacrificio de Isaac, hay una extraña similitud con la vida y obra de nuestro Señor. Amén. Entonces, pues tratándose de un padre y su único hijo, pues esta debe de ser la historia más enternecedora, amén, que se pueda contar. Amén. Les leo Romanos capítulo 5, versículos 7 al 8, antes de empezar a desarrollar la clase. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Entonces vamos a ver cómo Dios prueba la fe de Abraham. Amén. Vamos a abrir el primer paréntesis, un nacimiento extraño. Amén. Los versículos 1 y 2 del capítulo 22 de Génesis. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Entonces, lo primero que vemos aquí es que Dios pone a prueba la fe de Abraham. Amén. La manera como probó Dios a Abraham fue bastante extraña, amén, a lo que estamos acostumbrados a ser probados como creyentes de Dios. Amén. Y en el versículo 2 hay palabras y frases que debieron haber hecho vibrar las fibras más sensibles de Abraham y de Dios mismo. Amén, porque el Señor Jesús asumió la posición de hijo en la Trinidad. Es además el hijo unigénito, así como Isaac era el único hijo. Entonces sabemos que Dios Abraham lo amaba mucho, y el Señor Jesús había dicho que también el Padre me ama. Aquí vemos bastante similitud. Ahora, con respecto a la identificación de esta parte concreta de la tierra de Moriah, se trata del lugar donde siglos más tarde se edificó el templo y también donde el Señor Jesucristo fue sacrificado, justamente fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Entonces, en realidad, el Gólgota y la zona del templo
no están lejos, prácticamente en la misma montaña, en la misma loma. Entonces resulta interesante la proximidad o identificación del lugar donde Abraham ofreció a Isaac y donde Jesucristo murió. En este pasaje vemos el ofrecimiento de un sacrificio humano, lo que plantea una cuestión moral, porque es evidentemente una práctica equivocada y repudiable. Amén. Entonces, si nos hubiéramos encontrado con Abraham en aquel día y le hubiésemos preguntado a dónde iba, nos habría respondido: voy a ofrecer a Isaac como sacrificio. Entonces le habríamos preguntado: ¿cómo puedes hacer algo así? Seguramente nos habría respondido: bueno, siempre me han enseñado que está mal. Sé que los pueblos paganos que moran en esta región ofrecen sacrificios humanos. Ante esta respuesta hubiéramos insistido: y entonces, ¿por qué vas a ofrecerlo? Y él nos habría explicado: lo único que sé es que Dios me lo ha pedido. A ver, yo no lo entiendo, pero he vivido más de 50 años sirviéndole ahora su voz y conversando con él, y pues la verdad nunca me ha fallado siempre que lo escucho. Entonces jamás me ha pedido que hiciese algo que luego no resultase ser mejor para mí. Aunque no entiendo esta orden, obedeceré y le seguiré total e incondicionalmente, amén, porque yo creo que Él va a resucitar a mi hijo Isaac de los muertos, amén. Entonces es bastante interesante, amén, ponernos en los zapatos de Él. Ahora vamos a ver la parte del relato en que comprobaremos que Abraham ofreció a Dios, amén. Entonces vamos a ver ahora los siguientes versículos. Vamos a ver esa obediencia absoluta, amén. En Génesis 22, versículos 3 al 8. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Versículo 5. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. 7. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Debió ser una escena impresionante ver a Abraham acompañando a su hijo, llevando la leña para el holocausto. Amén. Dice que tardaron 3 días en llegar allí, pero recordemos que fue en el tercer día que Abraham recibiría a su hijo con vida, amén, como si fuese de entre los muertos, amén, viéndole levantarse de aquel altar. Entonces aquí tenemos una elocuente imagen de la cruz, amén, y la resurrección de Cristo. Aquí también vemos que la acción iba a ser desempeñada solo por el Padre y el Hijo, amén, en este caso, o sea, por Abraham e Isaac. Los otros miembros del grupo vemos que quedaron atrás, y en realidad en la cruz Dios dejó fuera al ser humano. Amén. Nadie más estaba en condiciones de intervenir. Amén. En aquel momento de oscuridad que tuvo lugar en pleno mediodía, el ser humano fue dejado fuera sin ninguna posibilidad de intervenir, y durante aquellas 3 horas la cruz se convirtió en un altar donde el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fue ofrecido en sacrificio. En aquella cruz la acción transcurría entre el Padre y el Hijo. Amén. El hombre, vemos que fue excluido, amén, quedaba fuera de aquel evento sin participar en absoluto. Amén. En esta escena del Génesis ocurrió lo mismo y quedaron solos, amén, Abraham e Isaac. Entonces la acción continuó. Ahora leamos el versículo 6. Dice: tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Amén. Entonces
La leña fue colocada sobre Isaac, amén, como acabamos de leer también. Cuando Jesús era conducido al lugar designado de su muerte, el Gólgota, los hombres colocaron la cruz sobre él, amén, y la tuvo que llevar hasta el lugar de sacrificio. El fuego aquí nos habla de juicio y el cuchillo de la ejecución del juicio y del sacrificio, amén. Esto es bien profundo, amén. Y en los versículos 7 y 8 dicen, y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Más adelante, el versículo 13 nos dirá que poco después, como un carnero quedaría atrapado por sus cuernos, amén, en un matorral. Entonces Abraham lo tomaría y lo sacrificaría. Entonces, acabamos de leer que Abraham dijo que Dios proveería el cordero para el holocausto, amén, pero aquí no hubo cordero, amén, sino un carnero, amén. Esa fue la diferencia. El cordero no sería provisto hasta siglos más tarde, amén, hasta que Juan el Bautista le señalase, identificándolo, amén, diciendo como vemos en el Evangelio según Juan, amén, capítulo 1, versículo 29, dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén, ahí está la respuesta, amén. En este pasaje del Génesis, cuando Abraham dijo, Dios proveerá el Cordero para el holocausto, pues estaba profetizando, estaba hablando proféticamente, amén. Muy bien, ahora vamos a ver ese carnero sustituto, amén. Vamos a ver entonces este ofrecimiento de Isaac. Vamos a los versículos 9 y 10 de Génesis 22. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Vemos que a Isaac, a quien Abraham tuvo que atar, amén, no era ya un chico tan joven a quien hubiera podido doblegar fácilmente, sino un hombre adulto fuerte, amén, que podía haberse resistido a su padre si él lo hubiera querido hacer, pero Isaac estaba actuando con obediencia. Entonces así también el Señor Jesús fue a la cruz, diciéndole al Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya, amén. Entonces él fue a la cruz para cumplir la voluntad de Dios, amén. El versículo 10 nos lleva al punto culminante y dice, entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces esta es la verdad, la verdadera crisis en la vida de Abraham, amén. Dios le había llevado a través de 4 crisis precisas, amén. Cada una de ellas fue un verdadero tormento, pudiéramos decir, para su alma y un peso sobre su corazón. La primera, cuando fue llamado a salir y dejar a sus familiares de Ur de los Caldeos, amén, fue una dura prueba, amén, y la verdad pudiéramos decir que a lo mejor no la encaró muy bien en un principio, aunque finalmente afrontó la ruptura, amén, entendió que era la voluntad de Dios. La segunda crisis tuvo que ver con su sobrino Lot. Amén. Abraham le apreciaba mucho, amén. De otra manera no le habría estado llevando a todas partes donde andaba él, amén. Pero al fin llegó el momento en que tuvieron que separarse y Lot escogió ir a Sodoma, amén, como ya conocemos la historia. La tercera crisis llegó con Ismael, el hijo que tuvo de Agar, si recuerdan, la esclava. Entonces, un día incluso había clamado a Dios diciendo, ojalá que Ismael viva delante de ti. Más adelante, cómo amaba a este hijo, sufrió mucho por tener que pues separarse de él también. Dios tuvo que tratar con él también y decirle que él también tenía propósito para Ismael. Entonces finalmente la cuarta crisis fue la prueba suprema y es la que estamos estudiando, amén. Dios había llamado descendencia, amén, en Isaac, cuando le dice que
que estaba bien que dejara ir a Ismael. Ahora vemos esta otra prueba más, amén. Entonces vemos que Abraham pues quizás no podía entender lo que estaba sucediendo, sencillamente porque Dios pues le había dicho previamente, hablando del hijo prometido, amén, por Isaac será llamada tu descendencia. Entonces esto es difícil, amén, en ese momento va a ser muy difícil. Pero la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 19, miren lo que indica. Dice, Abraham creyó que Dios resucitaría a Isaac de entre los muertos y estaba dispuesto a llevar a cabo el sacrificio. Estaba dispuesto a hacer aquello. Amén. Los versículos siguientes nos explican cómo es esto. Amén. Vamos a ver entonces el sustituto de Isaac. Ahora vamos a los versículos 11, 12 y 13. De Génesis 22. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces, Dios sabía que Abraham era sincero y quería obedecerle, amén. Podía leer su corazón, amén. Y ya tenía desde antes constancia de su fe, amén, que ahora era pues evidente en sus acciones, en sus obras. Entonces, Dios también puede ver tu corazón, amén. Él sabe si tú eres o no sincero, pero los demás que te rodean no lo pueden saber, amén, a no ser que vean y conozcan tus obras. Es por eso que el apóstol Santiago dice que la fe sin obras es estéril, amén. Y el versículo siguiente nos explica cómo Dios detuvo la mano de Abraham y proveyó un sustituto. Entonces, desde los tiempos del jardín del Edén hasta la cruz de Cristo, hubo un sacrificio sustitutivo, amén, como el de este carnero. Amén. El animal sacrificado simboliza el pago por la culpa, amén, y pues señala al futuro sacrificio expiatorio de Cristo, el Hijo de Dios, que vino al mundo para pagar mi deuda y tu deuda frente a la justicia divina. Amén. En el caso de Isaac, Dios no permitió un sacrificio humano, pero cuando su hijo vino a este mundo, le envió a morir a una cruz, amén. Por eso el apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, nos dice en el capítulo 8, versículo 32, dice, el que no eximió ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, amén. Entonces pregunta, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? Amén. Pueden meditar en este versículo, es tremendo. La cruz se convirtió en un altar en el cual fue ofrecido el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces ahora vamos a ver el premio de la obediencia. Versículos 14 al 18. Llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia pues será a las puertas de sus enemigos. Versículo 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Muchos estudiosos creen que en este lugar fue crucificado Jesús, ahí mismo donde ofreció a Abraham a su hijo, lo cual nos hace entender perfectamente por qué Abraham llamó a aquel lugar el Señor proveerá, porque ahí Dios mismo intervino a favor suyo, amén. Y en los siguientes versículos 15 y 16 vemos que Dios reafirmó sus promesas a Abraham, amén. Dios sabía de la fe de Abraham porque podía leer en su corazón, amén. Abraham creyó y llegó lo bastante lejos en su actitud para que todos supiésemos que estaba dispuesto a entregar su hijo a Dios, amén. Y aunque el patriarca no llegó realmente a sacrificar a su hijo para Dios, fue como
como si lo hubiese hecho, amén. Abraham fue justificado ante Dios por la fe, amén. Pero también fue justificado ante los hombres por sus obras, amén. Esto es bien importante, que por sus obras demostró que había tenido esa fe, amén. Además, pues nos resulta interesante que Dios recalcó una vez más la expresión tu hijo, tu único, amén, repetidas veces. Entonces aquí hay una relación directa con el hecho de que Dios entregó a su hijo único, amén. Por medio de este incidente Dios nos enseña que tendría que ser un hombre, un salvador, amén, el que se interpusiese entre Dios y el ser humano, amén, salvando la distancia enorme que nos separaba, amén. Entonces Abraham dijo que Dios proveería un cordero y entonces apareció el cordero, amén, perdón, el carnero y lo ofrecieron, amén. Pero 1900 años más tarde Dios proveyó un cordero, amén, que fue Cristo Jesús. Entonces aquí Dios detuvo la mano de Abraham, no permitiendo que ejecutara el sacrificio de Isaac, lo cual hubiera pues sido un error, amén. Dios perdonó al hijo de Abraham, pero más adelante en la historia no absolvió a su propio hijo, sino que le entregó por ti y por mí, amén. Y finalmente en los versículos 17 y 18 dicen: de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. ¿De qué simiente está hablando Dios aquí? Si leemos en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 16, vemos cómo interpreta el apóstol Pablo el significado de la simiente o descendencia. Ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. Amén. No dice y a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una. Y a tu descendencia, amén, es decir, ¿a quién? A Cristo, amén. Y esta interpretación de la Biblia misma se amplía con el versículo de este mismo capítulo de Gálatas. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe, se anunció de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, amén. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, qué bendición tenemos? Buenas nuevas, amén. Es el significado de la palabra evangelio, buenas nuevas, amén. Y cuando le anunció Dios a Abraham esas buenas nuevas, pues ¿cuándo fue? Pues cuando le llamó a ofrecer a su hijo Isaac sobre el altar, amén. Entonces, como leímos en nuestro capítulo de hoy, Génesis 22, versículo 18, en las palabras de Dios a Abraham, dice: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En tu simiente, amén. Y luego dice: y esa simiente es Cristo, amén, como añadió Pablo. Esas fueron las buenas noticias del evangelio anunciadas a Abraham, amén. Tal vez suponemos que Abraham, Isaac, Jacob y todos los hebreos del Antiguo Testamento eran grandes hombres, aunque no fuesen tan inteligentes como muchos ahora han de pensar, ¿verdad? Ya que pues no podían conocer ni comprender lo que nosotros sabemos hoy, amén. Soy de la opinión que Abraham supo mucho más sobre la venida de Cristo y del evangelio de lo que podemos imaginarnos ahora. Amén. En realidad, como recuerda el apóstol Juan en su evangelio, Jesucristo mismo dijo: vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día, y lo vio y se alegró. ¿Qué les parece? Por eso el patriarca debe haber sabido más, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Dios le reveló muchas cosas a Abraham. Aún el Salvador aún no había venido, amén. Hoy sabemos que no vendría hasta pues pasar 1900 años, pero aquí en la cima del monte Moriah, donde Abraham ofreció a Isaac, podemos contemplar una imagen de la entrega, incluso de la resurrección de Cristo, amén. Entonces, como hemos dicho anteriormente, después de que Dios hubiese llamado al patriarca para ofrecer a Isaac, pasaron, si recuerdan, 3 días antes de que llegasen a Moriah. Ahí Dios le devolvió a Abraham su hijo vivo en el 3er día. Así que aquí tenemos una ilustración de la muerte y resurrección de Cristo. Por eso Pablo dice que Dios le predicó el evangelio a Abraham, amén, y fue allí en aquel lugar, amén. Entonces,
Además, según el versículo 18, la bendición alcanzaría a todos los pueblos de la tierra. Amén. Hoy en día el Evangelio de Cristo se ha extendido por todo el mundo. Amén. El anuncio de esa bendición ha llegado hasta todas las naciones y esa bendición es Jesucristo. Amén. La obediencia de Abraham demostrada en este incidente se apoyaba en su fe. Amén. Y la fe siempre conduce a la acción, porque como decía el apóstol Santiago, la fe sin obras es estéril. Amén. Muy bien, vamos a ver el último punto, Cristo, nuestro Cordero Vicario. Amén. Veamos, aquí el Cordero de Dios en el Evangelio de Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios, amén, que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista siempre dijo que él era solo el precursor de Jesús, amén, y que su misión era presentar al Hijo de Dios al mundo, amén. Esta expresión inspiradora por parte de Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en sí literalmente es un grito de esperanza para el pecador. Amén. Es el mensaje celestial más esperado por el hombre, como la voz que resonó en el monte Moriah cuando Abraham estaba a punto de degollar a su hijo Isaac. Amén. Llega en el preciso momento esa voz. El pecador estaba condenado a perdición eterna. Los sacrificios de animales, como lo dice el Salmo 46, amén, las obras de la ley, como lo dice Romanos 3:20, y los esfuerzos humanos mencionados en Tito 3:5, no ofrecen ninguna esperanza de salvación al pecador. Pero Cristo, el Isaac de Dios, el Hijo único y amado del Padre, fue en nuestro lugar al altar del sacrificio. Amén. Para Él no hubo cordero sustituto. Él era el único que habría de ofrecer ese sacrificio para redimirnos de la condenación. Amén. Vemos ahora en el Evangelio de Pedro, en la primera carta de Pedro, el capítulo 1, versículos 18 al 21, vemos que Él fue inmolado desde la eternidad. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Estoy leyendo el 19, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Este es el versículo 20, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Versículo 21, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Aquí tenemos a otro testigo del sacrificio de Cristo en la cruz en nuestro lugar. Aquí Pedro nos explica que nadie es redimido de la vana manera de vivir con cosas corruptibles como oro o plata. El único medio de salvación es claramente la sangre preciosa de Cristo, amén, que como un cordero sin mancha y sin contaminación. Perdón. El cordero que se ofrecía en el altar del holocausto tenía que ser perfecto, amén, para que Dios se agradara del sacrificio. Esto era un tipo del cordero sin mancha, amén, Cristo Jesús. La pureza de Jesús fue necesaria para que su sacrificio fuera eficaz, amén. Pedro también habla del sacrificio de Cristo en el plan eterno de Dios. También él dice por revelación divina que Cristo estaba ya destinado desde antes de la fundación del mundo para ser nuestro cordero sustituto. Amén. Pero fue manifestado, dice, en los postreros tiempos para beneficio nuestro. Amén. Entonces, para resumir, vimos cómo Dios probó la fe y el amor de Abraham. Amén. Cuando le ordenó que fuera al monte Moriah y le ofreciera a Isaac su hijo en holocausto. Amén. Ahí vemos cómo probó la fe y el amor. Entonces hay ocasiones que Dios hace cosas que para nosotros son totalmente incomprensibles. Amén. A veces las entendemos al pasar de los años, claramente. Amén. Pero en otras ocasiones solo las comprenderemos en la eternidad. Amén. Esta es una de ellas. Sin duda que Abraham no pudo entender por qué el Señor le dijo que entregara a su hijo como un sacrificio. Nunca antes
había pasado, donde Dios haya ordenado esto a ninguna persona. Por otro lado, ese hijo era realmente un milagro, amén. Abraham tenía casi 100 años cuando nació Isaac, y suponemos que su esposa Sara tenía un poquito menos, pero ya habían pasado muchos años desde el tiempo fisiológico para engendrar un hijo, amén. Entonces quizás Abraham no hubiera estado dispuesto a dar a su hijo si el Señor le hubiera pedido el sacrificio cuando él tenía, pues, digamos, solo 40 años de edad, porque quizás su fe todavía no habría llegado a un punto de confianza total, de madurar. Entonces, ahora pensemos que si Isaac, el hijo, hubiera fallecido de causas naturales, dijéramos, hubiera sido muy doloroso tanto para Abraham como para Sara, hubiera sido una desgracia terrible. Si hubiera muerto por un accidente involuntario de Abraham, pues hubiera sido muy, muy penoso, al pensar que por su culpa su hijo, esa promesa también murió. Pero el matarlo con su propia mano, nomás imagínate, eso sí que era algo realmente tremendo, amén. Ahora, por otro lado, el carnero que Abraham ofreció como sustituto fue trabado por sus cuernos al zarzal. O sea, no cabe duda que el animal trató de zafarse, amén. Por eso es que estaba atorado ahí, pero no pudo zafarse, amén. El Señor Jesús fue ligado por su amor a la cruz del Calvario. El carnero quedó trabado, sin duda, en contra de su voluntad. El Señor quedó prendido por su propia voluntad, amén. Por ese amor hacia ti, hacia mí. Entonces, Abraham podría haber argumentado que él podía ofrecer en sacrificio muchos animales en vez de Isaac. Tratar de negociar para... Amén, pero dar a su propio hijo, amén, la verdad eso era demasiado. Muchas veces hemos estado en la vida en situaciones en que nos preguntamos si es posible que lo que Dios nos ha pedido, pues es demasiado, amén. A veces Dios nos puede pedir sacrificios que para nosotros son muy grandes. Entonces observemos que Abraham no aplazó la orden del Señor. Él decidió hacer lo que el Señor le había dicho de inmediato, amén. Entonces, para poder acceder a las órdenes de Dios, a los mandamientos, tenemos que estar plenamente convencidos, a lo menos de los siguientes atributos de Dios, amén. El primero es su reinado, o en otras palabras, soberanía de Dios, amén. Él tiene derecho a exigir todo lo que Él quiere a sus súbditos, amén. ¿Por qué? Por su derecho como Rey eterno, amén. Otro es su omnisciencia o conocimiento o también podríamos decir sabiduría total, amén. Vemos que Abraham sabía muy bien esto porque él no interroga a Dios ni le discute, amén. Otro es el amor divino. Si Dios me lo pide, Él hará algo grande y sublime, amén. Aunque yo no lo entiendo por ahora, dado que Él me ama, Él no va a hacer algo malo por Él solo hecho de hacerlo, amén. Su omnipotencia o poder ilimitado le dio esa confianza a Abraham de que aún lo podía resucitar de los muertos. Así lo dice su palabra en Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. 18, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 19, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Qué tremendo. Ahora quiero que veamos algunas similitudes y contrastes entre la historia de Isaac y la de Cristo. Amén. Vamos a ver, el padre Abraham iba a sacrificar al hijo que amaba tanto, ¿no es así? Amén. ¿A quién? A Isaac. Amén. A quien amas, así le dice el Señor. Ahora el Padre Celestial sacrifica al Hijo, quien ama también. Juan 15:9. Ahora vemos que el Padre Abraham puso la carga de leña sobre su Hijo, ¿verdad? Que leímos. ¿Okay? Ahora el Padre Celestial puso la carga del pecado sobre su Hijo. Dice su palabra, el que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado. 2 Corintios 5:21 y Isaías 53:6. De Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén.
Y lo vemos a Abraham. Vio el lugar donde tenía que ofrecer sacrificio, lo vio desde lejos, ¿verdad? Jesús, al principio de su ministerio, le responde a su madre: aún no ha venido mi hora. Amén, en el Evangelio de Juan capítulo 2, versículo 4. Entonces con esto estaba indicando que ya miraba de lejos a la cruz. Amén. El padre Abraham y su hijo iban juntos. Amén. ¿Qué quiere decir? Que tenían comunión. Amén. El hijo de Abraham aceptaba incondicionalmente la voluntad de su padre. Amén. El hijo de Dios pudo decir: porque yo lo que a él agrada hago siempre. Amén. Juan capítulo 8, versículo 29. Y su padre agregó lo siguiente: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 3:22. Ahora Abraham alzó su mano con el cuchillo. El padre levantó la espada simbólica del juicio sobre el pecado. Miren cómo dice Zacarías capítulo 13, versículo 7. Levántate, oh espada, contra mi pastor y contra el hombre compañero mío. Amén. Y lo vemos en Isaías 53:10. Y Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Amén. Entonces el hijo Isaac no se resistió contra el padre. El hijo de Dios no se opuso a la voluntad de su padre. Dice su palabra: como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53:7. ¿Qué les parece? Luego vemos el hijo del acaudalado Abraham hizo el viaje a pie con los sirvientes. El Hijo de Dios, el creador y sustentador del universo, fue caminando por los senderos polvorientos de Judea. Isaac llevó la leña cuando dejaron atrás a los sirvientes. Amén. El hijo llevó el peso del pecado todo el camino. Amén. Abraham fue al lugar que Dios le dijo. El hijo fue al lugar que el padre le indicó. Dice su palabra en Hebreos 19: aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Amén. Luego vemos una voz del cielo que salva la vida de Isaac. Amén. No extiendas tu mano sobre el muchacho, le dice. Amén. Lo leímos en el versículo 12, el capítulo 22 de Génesis. No hubo una voz del cielo para detener el sacrificio del Hijo de Dios. Los hombres dijeron: dejad, veamos si viene Elías a librarle. Lo leemos en Marcos 15:36. Pero hubo silencio del cielo. Amén. Y por último, me gustaría que veamos algunos contrastes y similitudes entre la ofrenda de Abraham y el joven rico mencionado en Lucas capítulo 18, versículos 18 al 30. Esta clase la dio Denis hace algunas 3 semanas, 4 para atrás. Muy bonito. Entonces, me llama mucho la atención. Lo primero que notamos es que tanto Abraham como aquel joven eran ricos y religiosos. Amén. Y yo creo que aquí puede alguien entender algo que le estaba faltando obedecer, algo que le está faltando hacer, algo que se le hace difícil hacer. Entonces vamos a ver esta similitud tremenda y este contraste entre estos dos. Amén. Los dos ricos, amén, y religiosos. También había algo que cada uno de ellos quería especialmente. Amén. El joven rico, ¿qué quería? Su dinero. Amén. Mientras que Abraham, ¿a quién quería? A su hijo Isaac. Amén. Los dos tenían algo que amaban. Amén. Entonces, en ambos casos, el Señor les pidió exactamente eso que más amaban. Amén. Pero la gran diferencia es que mientras que Abraham se lo ofreció y volvió feliz, ¿no fue así? ¿Qué pasó con el joven? Se negó y se fue triste, dice su palabra. Entonces, en este relato vemos que se producen 3 milagros. El primero es la voz de Dios indicando qué es lo que debe hacer, qué es lo que se debe de hacer. El segundo es la voz del ángel del Señor, haciendo que deteniendo el brazo de Abraham. Y el tercero, pues, es el carnero atrapado en un zarzal, en el momento y en el lugar exacto. Amén. Entonces, como podemos ver, Dios determina quién va a ser ofrecido en holocausto. Amén. No hay lugar para improvisación. Amén. La frase Dios proveerá de cordero para el holocausto se cumple textualmente con la venida del Señor Jesús como el Cordero de Dios muriendo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Entonces, una reflexión más en cuanto a la promesa que Dios hizo a Abraham
en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En un sentido se ha cumplido en el hecho de que ha habido muchos israelitas, amén, con los premios Nobel de medicina, por ejemplo, los premios Nobel en la física o química, amén, en mayor proporción que en cualquier otro país del mundo, amén. También músicos tremendos, compositores, directores de orquesta. Pero la bendición más grande fue nuestro bendito Señor Jesucristo, amén, nuestro Redentor, que nació de la descendencia de Abraham. Amén. Bueno, hasta aquí con esta clase. En el próximo estudio, la primera lucha de un hombre con Dios como título. Y vamos a aprender cómo Dios quiere llevarnos a un mejor nivel espiritual. Amén. La primera lucha de un hombre con Dios. Entonces les invito a leer el capítulo 32 de Génesis para estar más adaptados con la clase que nos está dando nuestra hermana amada José Puga. Y una vez más les quiero agradecer y recuerdo que nos sigan acompañando en los días martes con la pastora Marta, amén, con el tema Entendiendo la Vida Cristiana. Y también les doy muchas gracias a todos los que se sintonizan con nuestro hermano Dennis Sherry, amén, para estudiar la palabra de Dios también todos los días miércoles, amén, en inglés. Y me despido y les agradezco mucho su atención, amén, y nos vemos en la próxima. Dios nos continúa bendiciendo. Amén.